Bienvenidos a Emociones con Vos. Cosas que los introvertidos odian o les molesta. Seguramente es un tema que todavía te sigue generando alguna curiosidad. La división o no unión de lo que es introversión y timidez. Porque se suele confundir y posiblemente si tú eres una persona que tiendas a ser tímido, no te gusta que te comparen con el introvertido y al introvertido no le gusta que lo tachen de tímido, porque es entender de alguna manera qué ocurre con las personas que no son o que el sistema no promueve como mayoría. Muchas personas podrían tener comportamientos incluso de los dos tipos, o sea, extroversión e introversión, pero los que suelen predominar en la introversión tienen serios problemas y les molestan cosas porque la gente no llega a comprender qué ocurre. Vamos a sumergirnos en la mente de una persona introvertida. A los introvertidos se les conoce injustamente por ser un tanto malhumorados o incluso preferir estar en una especie de burbuja de protección o en realidad también les molesta que la gente solo los asocie con personas calladas. Para entender la mente de un introvertido, habría que conocerlo, mucho más de los estereotipos y los prejuicios. Si tú sueles opinar todo a partir de tus emociones y de tus sensaciones, posiblemente estas personas en el primer momento, en la primera impresión, te generen un tanto de desconfianza y también un poco de misterioso. ¿Por qué? Porque no son tan abiertos. Tal vez llegan a ser un poco más selectivos, tanto en lo bueno como en lo malo. ¿Eso significa que hay que aceptar? No. También hay que comprender que tienen sus pequeñas manías. Algunas costumbres y preferencias que se veneran en otro tipo de personalidades no funcionan para las personalidades introvertidas. Por ejemplo, en el sistema social se premia mucho que la gente sea extrovertida y que acuda a fiestas, incluso que haya espacios abiertos en los trabajos. ¿Qué pasa con una persona que se siente el centro de atención y que no le gusta hacerlo? Por supuesto, el estrés detona a una velocidad. No es que los introvertidos no les guste socializar, es que prefieren la compañía de amigos mucho más cercanos en vez de un montón de desconocidos en un sitio con mucho ruido y en el cual no se pueden crear conexiones un tanto genuinas, sino más bien se privilegia el postureo y las pláticas un poco banales. También, hablando de esto, las conversaciones superficiales. Esas conversaciones banales pueden angustiar a los introvertidos por la misma razón por la que odian ir a fiestas mucho más grandes. Para ellos las conversaciones profundas son altamente importantes y significativas. Preferirán tal vez tomarse un café y irse despacio, incluso charlar, que, por ejemplo, hacer plática en el pasillo de algún lugar. Por ejemplo, compartir espacios y no tener su espacio privado los hace o los pudiera llegar a hacer sentir incómodos. Para un introvertido no hay nada mejor que tal vez refugiarse en algo que requiera mucha menos energía emocional. Digamos que si fuera un dispositivo, se recargan yendo a sí mismos, haciendo una introspección, reculando a espacios de soledad. Imagínense, en un ambiente donde se vive en el siglo XXI, donde se privilegia, por ejemplo, la búsqueda de la felicidad. Las industrias culturales nos han vendido que está mal sentir miedo, soledad, pero nos alientan a ser sumamente honestos. Hay una contradicción claramente y esa contradicción, por supuesto, es resuelta con productos y servicios. Ha habido series, películas, donde hablan muchas veces, donde el protagonista casi siempre es un extrovertido como un ideal aspiracional, pero donde hay un introvertido, al introvertido lo hacen ver de dos maneras, o ser el segundo en la historia, o cuando es el protagonista. Muchas veces las personas que consumen esas series, documentales, incluso videos musicales, se aburren porque es bastante complejo el entender cómo una persona
que también es un mamífero social, decide aislarse lejos de involucrarse con las demás personas. Tú sabes que socialmente buscamos ser seres gregarios para convivir y supervivir o sobrevivir. Pero, ¿qué pasa con una persona introvertida que necesita tiempo de inactividad para recargar las pilas? Para ellos, pasar tiempo a solas no es una fantasía, sino una necesidad. Necesidad que sería importante conocer porque hay personas que necesitan su espacio y no todo el tiempo necesitan estar conectados y que les llamen. Es más, hablando de llamadas, muchas veces a los introvertidos se les suele llamar tímidos. No hay que equiparar el silencio con la timidez. Los introvertidos no tardan en aclarar que no es lo mismo y que ellos no son tímidos ni tienen miedo a dar su opinión. Es que prefieren hacerlo de forma distinta y tal vez no malgastar su energía en cosas banales con tal de obtener tal vez un poco de poder y de reconocimiento dentro de un grupo al que tal vez tildaron de no tan importante. Llamadas telefónicas, mensajes de texto, es más, hasta las formas en las que se demuestra cariño. Los introvertidos valoran su espacio personal, tanto físico como mental. Es más, los introvertidos harán lo que sea para mantenerlo como una situación vital y fundamental, ya sea para sentarse en la última fila o tomarse su tiempo para relajarse después de un largo día. Así que los abrazos y los besos muy efusivos o las pláticas bastante intensas no son una situación tan agradable. Incluso puede ponerlos en riesgo y de alguna manera detonar un apego evitativo. Ellos, al privilegiar su independencia, cuando esta independencia se ve invadida, tal vez, por una personalidad con apego ansioso, por supuesto, vienen dinámicas bastante nocivas. No es que sea totalmente la víctima, ni uno ni el otro, porque no existe víctima perfecta, pero debes ir comprendiendo para incluso si estás diseñando oficinas abiertas, te lo pienses dos veces. Hablando con respecto a la emoción que puede llegar a generar el ser el centro de atención, los introvertidos odian muchas veces ser el centro de atención, pero no es que eso sea raro. Muchas veces son grandes oradores y se les da muy bien comunicarse y actuar. Es más, se pueden comunicar fácilmente con las multitudes, pero a nivel interpersonal no son tan hábiles. No les gusta lidiar con ser el único centro de atención. Puede ser que tenga una base genética, porque de hecho ya te he hablado un poco del tema en Emociones con Vos. Puede que tenga que ver la forma en la que se socializa, en la que se le enseña a comportarse desde muy pequeño. Tal vez algunos de los padres han invalidado algunas de las expresiones de sus hijos con tal de sentir el poder de ser ellos los padres. ¿Qué emoción genera ser el centro de atención? Te abruma. La gente se siente abrumada, se siente fatigada, tal vez hasta se pueda llegar a sentir acosada. Falta de respeto porque no valoran la opinión, porque no es como la de los demás. Mira, que a la gente le pasen desapercibidos los gestos de los demás es algo común. Es más, entre múltiples factores, la gente ya cada vez presta menos atención a lo que se dice. Muchas veces los introvertidos tienen una gran capacidad de observación, probablemente se deba a la sensibilidad a los estímulos del entorno. La ciencia cree que los introvertidos realizan más actividad cerebral al procesar información visual. La idea de que la introversión es algo malo surge justo por las industrias culturales desde siglos pasados, privilegiando un perfil donde el extrovertido se parece mucho más al cazador del pasado que a la persona que ya no necesita realizar esta caza o esa persecución de animales para alimentarse. Buscar un perfil más asociado o malentendido con el concepto de alfa, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, al educarse más a los trabajos de atención y de asistencia, el ser introvertidas incluso las hace asociarse mucho más con el concepto o malentendido concepto de la buena mujer. Así, los introvertidos llegarían a odiar ciertas características
que las personas no entienden. De hecho, ¿quieres saber qué otras cosas pudieran llegar a odiar los introvertidos? Situaciones sorpresa, cumpleaños, aniversarios, donde no puedan tener el control, o por lo menos no tengan algo que les pueda dar cierta certeza. La incertidumbre no es algo emocionante para ellos. Así que quítate el concepto de que los regalos deben ser sorpresa para todo mundo. Posiblemente los regalos sean más para ti y tus sensaciones que para la otra persona. Y esto, en general, más allá del tipo de personalidad que desarrolles. Cuando tú compras un regalo, lo haces para que la otra persona le vaya mejor, para que se sienta mejor. No es un reflejo de lo que tú quieres mostrar de tu ego o de tu propia personalidad. Porque entonces es un autorregalo que el otro va a disfrutar. Es un regalo de ti para la otra persona o es un regalo para la otra persona. ¿Quieres que le vaya bien? Sé empático. Si lo que quieres es quedar bien, entonces simplemente la discusión se trata de ti. Por eso, las celebraciones sorpresa de los cumpleaños es algo que también les llega a molestar a las personas introvertidas. Hablar en público y hablar de cosas tal vez banales no va, no les gusta. ¿Qué otra cosa podría no gustarles? Les incomoda que muchas personas eh, los obliguen a conocer a gente nueva, se sienten bien en un estado. Y ahí, en el estado de confort, hay una reflexión. Se nos premia, o aparentemente se premia, esta parte de salir de la zona de confort. Tú sabes que hay una parte buena, una parte gris intermedia y una parte negativa de la zona de confort. La zona de confort es una zona donde te sientes seguro y es importante. Ahí hay certidumbre, hay control, hay una forma en la que tenemos una esperanza del pasado, presente y futuro. Pero si todo lo vivimos desconectando y cambiando constantemente, la incertidumbre es alta. Incluso podríamos hablar de personas que se sienten estimulados por estos roles intermitentes de emociones, esa montaña rusa. Así que la incomodidad que le da a los introvertidos conocer a nuevas personas es una incomodidad donde es bastante incómoda, bastante molesta. Imagínense, el silencio incómodo. Están dos personas y ninguna de las dos habla. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se convive? ¿Cómo se platica esto? A muchas personas, debido a los roles sociales, se le piden, por ejemplo, ser la persona que inicia la conversación o, por ejemplo, no hacer gestos muy abiertos de rechazo. Pero ocurre el rechazo, el aburrimiento y el peor o la peor situación. Cuando las personas, aunque saben o quieren decir algo, no saben cómo expresarlo. Tal vez como persona introvertida te han dicho más de alguna vez que es tierno que te pongas nervioso o que te ruborices. Mira, nada, nada más lejano a la realidad. La gente, y hay gente o hay personalidades que les gusta poner nerviosos, tensos o molestar a las personas. Imagínense, en ese sentido no sería nada tierno, es una respuesta a que te estás sintiendo incómodo. Que te ruborices, por supuesto, hablaría de ciertos procesos como infantiles, pero cuando las personas vulneran esa parte tierna de ti, ya no es nada tierno. Así que ponerte nervioso y que te ruborices no es tan tierno para las personas porque muchas personas y sobre todo los depredadores y las personas malignas suelen aprovecharse y es a esa persona a la que le van a cargar todas las cosas negativas. Posiblemente sea mucho más frecuente que en esas personas aparezca el bullying en contra, el mobbing, las burlas, las críticas. Tal vez estar rodeado de muchas personas te genera grandes problemas. Como introvertido, incluso ni pensar cuando quieres caminar tranquilo y chocas con gente todo el tiempo, te sientes invadido del